Bien, buenos días chiquillos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar de una enfermedad infecciosa transmisible que se presenta, más bien es una enfermedad cosmopolita que está en múltiples países y se creía que en Chile también. Aún estamos al debe, entre comillas, los que nos dedicamos a la ciencia veterinaria, especialmente a la autoridad veterinaria, porque existen hipótesis que una de ellas dice que a lo mejor la enfermedad está presente en Chile, pero los estudios serológicos que se han hecho para determinar si es que están presentes o no, no han arrojado los positivos. Bien, ahí al final de la clase les voy a contar qué es lo que está pasando con esta enfermedad. La anemia infecciosa equina también se conoce como fiebre de los pantanos, porque normalmente esta enfermedad se presenta en zonas donde normalmente hay muchos vectores biológicos de esta enfermedad, como por ejemplo algunos tipos de mosquitos, ¿no es cierto?, o moscas. En Argentina, por ejemplo, esta enfermedad es una enfermedad endémica. En Perú es una enfermedad endémica. En Colombia es una enfermedad endémica. En Chile no. En Chile no está reconocida como una enfermedad endémica. Es una enfermedad exótica. Pero que el año pasado hubo un caso positivo, obviamente ahí voy a contarlo al final de la clase, pero para dejarle, ¿cierto? Eh, la noticia fue un animal que se trajo de afuera. También se reconoce como enfermedad de Carré. Una cosa que me había olvidado decirle. Normalmente esta enfermedad, para el manejo de esta enfermedad, los animales son eutanasiados, son sacrificados, lo que antiguamente se llamaba rifle sanitario. En Argentina, siempre y cuando que el animal se mantenga en la zona donde hay una mayor cantidad de prevalencia y de acuerdo también a la realidad económica, de que si vemos que por ser una enfermedad endémica y no ser una enfermedad zoonótica además, eh, es una enfermedad que para lo mejor a muchos agricultores puede significar que incluso pueda llegar a diezmar a poblaciones humanas por el hecho de no tener, ¿no es cierto?, el caballo para poder trabajar. Ustedes me preguntarán, ¿pero qué es lo que voy a hacer con un caballo tan flaco como el que aparece en la foto? Bueno, ahí yo les coloqué una foto de un caballo con anemia infecciosa equina, pero hoy es un animal, ¿no es cierto?, que en caso de que se presenten estos signos clínicos, ¿no es cierto?, que es lo que vamos a ver más adelante, no es lo común. Lo común es que la mayoría de las veces sea una enfermedad incluso hasta asintomática. A lo mejor pasa por periodos de agudizaciones, ¿no es cierto?, pero normalmente pasa a ser asintomática, muchas veces. Ya vamos a ver las formas de presentación. Y lamentablemente el animal que se ve afectado por esta enfermedad es un animal que permanece permanentemente infectado. Es así como las personas que tienen VIH, incluso vamos a ver que tiene relación también este virus con el VIH humano. Como bien dice ahí, la anemia infecciosa equina, o AIE, como yo lo resumo, y como se resume en la literatura, no es una enfermedad contagiosa, sino una enfermedad infecciosa transmisible. ¿De acuerdo? Una enfermedad infecciosa contagiosa es aquella enfermedad que normalmente se transmite por contacto directo, como por ejemplo otra de las enfermedades que sí es endémica en Chile, que es la influenza equina, que
se presenta cada 5 años aproximadamente, pero con el vector biológico dando vuelta. Esta anemia infecciosa equina afecta la sangre y tejidos hematopoyéticos, ya produciéndome un cuadro de anemia. Se produce un cuadro de hemólisis, ¿ya? Con respecto al agente etiológico, se puede decir que pertenece a la familia Retroviridae del género lentivirus, así como el VIH humano y el VIH felino. Y el Madevisna. El Madevisna es una enfermedad infecciosa que tenemos en el sur de Chile y que afecta a los pequeños rumiantes. Es un ribovirus, ya es un virus ARN, transcriptasa reversa, con envoltura lipídica y sensible al éter, pH y UV. Existen diferentes tipos de variantes antigénicas, pero poseen un antígeno común de grupo. ¿Ya? Eso es lo que los hace característicos. Como ya les dije antes, no es una zoonosis y es una enfermedad que afecta a todos los que forman la familia Equidae. Llámase equidos, mulares y asnares. En Chile, solo había visto casos, yo no en específico, porque era un cabro chico cuando estuvo esto, pero se presentó en caballos ingleses fina sangre de carrera. Ya hubieron animales que estuvieron en todo el país afectados en la década del 80, ¿ya? Y hubo una mayor incidencia en animales adultos. Como yo les dije, la transmisión normalmente ocurre a través de la picadura, ¿no es cierto?, de insectos hematófagos como el Stomoxys calcitrans, hoy también conocido como mosco de los establos, o mosco de los cuernos, muchas veces algunos le dicen también. Moscas tipo tábano y del tipo Chrysops. ¿Ya? De estas lo tenemos en Chile. La forma iatrogénica, o la forma, ¿no es cierto?, en la cual el ser humano es el culpable, normalmente médico veterinario, ya sea por controles antidoping, reutilizaciones de jeringa, utilización de material quirúrgico, de herraje o frenos, o transfusiones sanguíneas, o uso de sueros equinos, es como las hipótesis, o más bien las teorías probadas, obviamente, de transmisión. Vías menos comunes de transmisiones por el semen y inútero. Incluso también a través de la leche se dice que se puede transmitir, pero son las vías menos comunes. ¿De acuerdo? Aquí tenemos, ¿no es cierto?, ya a nuestra Chrysops, ¿no es cierto?, a nuestra Stomoxys calcitrans, que yo creo que muchos la verán todos los días incluso, y del género Taurus, que normalmente nosotros, algunos le dicen, ¿no es cierto?, que son moscas que normalmente vienen desde la Argentina, pero la tenemos acá. ¿Qué características tienen estos bichitos? Esto es un dato rosa, ¿eh? No sale mucho en la literatura, más bien casi no sale, pero aquellos que han estudiado, ¿no es cierto?, estos bichitos, y es importante, dicen que si la distancia son hasta 48 metros entre caballo y caballo, el 99% de los tábanos prefieren volver a picar el caballo original. Una separación de más allá de 180 metros reduce significativamente la probabilidad de transmisión. El bicho es flojo, no vuela más allá de, ¿no es cierto?, 48 metros entre caballo y caballo. ¿Y? Por lo tanto, también afirma también que el virus puede sobrevivir incluso varios meses a temperatura ambiente en sangre o suelos infectados, en suelo seco. Esta es la razón para afirmar que involuntariamente la mano del hombre es en muchos casos la principal forma de diseminación. Como yo les decía, reutilización, ¿no es cierto? Muchas veces, ¿no es cierto? Hasta uno hace, no sé, una orquiectomía, una castración. Y ese mismo elemento a lo mejor no lo lavaste muy bien y te tocó ir a castrar otro caballo. Y a lo mejor una semana después. ¿Existe la posibilidad de transmisión de la enfermedad por la reutilización de estas herramientas? ¿No es cierto? Este material quirúrgico reutilizado y a lo mejor mal lavado. Sí, existe. Y para ello bastará la presencia de tan solo un portador del virus para iniciar una diseminación masiva. Importante. Como les dije yo, existen casos agudos y casos crónicos.
Ya normalmente los casos agudos se producen cuadros septicémicos y obviamente se aísla también el virus a partir de la sangre. Y en casos crónicos se puede aislar también de pulmones, hígado, vasos, riñones, ganglio linfático y médula ósea. Lo que produce el virus, como les dije yo, es un cuadro de hemólisis. ¿Ya? Y posteriormente se produce obviamente una anemia intensa. ¿Ya? Eh, y aumenta el índice ictérico. Lo que es visible clínicamente también por ver las mucosas gingivales y conjuntivales y en la yegua también vulvares de color amarillo, ¿ya? Ictérico. Creo que también podemos ver decaimiento general, ¿ya? Como se ve acá en la foto. Como ya les dije, existen fases agudas, ¿no es cierto? Sobreagudas y también crónicas. En la fase aguda, que es donde más clínica uno ve, y uno puede intuir, ¿no es cierto? Así como el trabajo que estamos haciendo en semiología clínica aplicada, uno puede tener en mente inmediatamente ya presentándose algunos de estos signos clínicos, ¿no es cierto? Y tener en consideración a la anemia infecciosa equina como posible enfermedad. Tenemos septicemia, podemos tener fiebre muy, muy alta, podemos tener decaimiento, decúbito, orina oscura, taquicardia, taquipnea, tos, linfodenomegalia, mucosas conjuntivales ictéricas, ¿ya? Característico es también el edema en tórax, abdomen y región perineal. La baja de peso, como vieron ustedes, ¿no es cierto? Ahí parece el cabello condrito, ¿no es cierto? Están muy, muy bajos de peso. Y con este famoso edema en la zona ventral y perineal. Y muchas veces muerte. Obviamente, muerte. Existen formas subagudas a crónicas que se mantienen los mismos signos clínicos descritos para la forma aguda, pero de una manera más atenuada. Ya pudiendo incluso, como quien dice, pasar piola. Pudiendo ocurrir la muerte al animal de una corta agudización de los signos. Aquí el animal infectado entra y sale, entra y sale, entra y sale, de la forma aguda crónica. ¿Ya? Y pueden entre esos pasos entre forma aguda y crónica para la charla. ¿Ya? Pero, como lo dije yo en un principio, la forma más frecuente, lamentablemente, para los productores, lamentablemente, para aquellos países que se dice no presentan la enfermedad, la forma crónica es la más frecuente. Es un claro ejemplo de enfermedad de presentación poco visible para el productor, lo que obviamente significa pérdidas millonarias y en dólares incluso. Como dije yo, así vemos un caballito, ¿no es cierto? Flaco, forma aguda normalmente. Y si se llega a morir, ¿qué es lo que vamos a ver a nivel de la necropsia? En un cuadro agudo vamos a ver esplenomegalia, ganglios linfáticos aumentados de volumen, hígado ingresado a su superficie, y esto es súper importante y lo describe toda la literatura, y es patognomónico, y es semejante a una nuez moscada, el hígado. ¿Ya? Con respecto al corazón, se ve paliflácido, médula ósea de hueso largo color rojo oscuro, y en caso subagudo y crónico puede o no verse también, ¿no es cierto?, una esplenomegalia, también ganglios infartados, ¿ya? Y algún tipo que otro de hemorragia esporádica. Esto es lo que yo les digo que se ve un edema ventral, ¿no es cierto?, y submandibular también. Con respecto al diagnóstico, el diagnóstico es clínico siempre y cuando, como les dije yo, se presente en fase aguda, con todos los clínicos, perdón, signos ya descritos. Si no, la única forma de hacerlo es mediante técnicas de diagnóstico laboratoriales, como la fijación del complemento, cultivo en leucocitos, ELISA, pero el gold standard y el aceptado a nivel internacional hasta el día de hoy es el test de Coggins, también llamado inmunodifusión en agar gel. Test de Coggins, aún se sigue utilizando el test creado por el doctor Leroy Coggins. ¿Ya? Se utiliza, ¿no es cierto?, desde hace muchos, muchos años, ¿ya? Y como les dije yo, desde el año 72, por Leroy Coggins fue desarrollado. ¿Ya? Así se hace la prueba. Con respecto al tratamiento específico no hay, sino que se hace un tratamiento sintomático, que puede recuperar al animal, pero queda como portador, ¿no es cierto?, para siempre. Por lo tanto, acá en Chile no se hace tratamiento. Y en muchos países también que no presentan la enfermedad, obviamente lo mismo.
¿ya? ¿Qué es lo que ha pasado lamentablemente con las vacunas? No protegen de la enfermedad, ya en Chile obviamente no se vacuna, se hace control de vectores, se hace control de movimientos y a los positivos que se llegaran a presentar, sacrificio sanitario, ¿ya? Sacrificio de positivo. No el aislamiento toda la vida, eso está prohibido. ¿Ya? La autoridad veterinaria dice una sola cosa. Y acuérdense que esto es una enfermedad de denuncia obligatoria tanto al Servicio Agrícola y Ganadero como a la Organización Mundial de Sanidad Animal, la OIE. Y como bien dice al final, es una enfermedad erradicada y obviamente esperemos que siga así. El año pasado encontraron un positivo, bueno, veremos qué es lo que pasa más adelante. Un pequeño repaso del proyecto de erradicación que existió en Chile en la década del 80, que afectó solamente a caballos ingleses de fina sangre carrera. Fueron 140 caballos que se vieron afectados en 26 establecimientos desde la quinta hasta aquí la novena región. Ya las primeras acciones del proyecto fueron serológicas, ¿no es cierto? Determinar la positividad, ¿ya? Ver cuántos habían positivos al test de Collins, ¿ya? Posteriormente, obviamente el objetivo fue erradicarlo. La estrategia, obviamente, test. Vean, estos son fotos de un país vecino, en el cual todos estos caballos salieron positivos al test de Collins, pero obviamente están en una fase crónica, asintomática. ¿Qué es lo que tuvo que hacer entonces el servicio sanitario, en este caso, autoridad veterinaria del país? Rifle sanitario, pues, chiquillos. Obviamente se coloca una solución anestésica, una sobredosis, acuérdense. O también se utilizan soluciones eutanásicas como el T61, que es el que se utiliza para caballos. Pero primero, obviamente, hay que utilizar la sedación. ¿Ya? No es llegar y colocarlo nomás, porque produce también un poco de. Bueno, yo lo he visto. No administrándolo yo, pero yo he visto que se produce sufrimiento ante mortem. Con respecto al caso del 2019 acá en Chile, Chile estaba libre, ¿ya? Siendo reportada su ausencia hasta el año 1988, imagínense. Y el 25 de abril del año pasado, el laboratorio oficial, ¿ya? El laboratorio oficial, acuérdense que se encuentra en Loguirre, el laboratorio oficial de virología, e informa como cero reactor positivo a un caballito que se llamaba Florentino. Era un macho castrado de 8 años que había sido importado e ingresado al país más o menos un par de meses antes, el 2018, en octubre. Y permaneció este muchacho en un club ecuestre de la región metropolitana, viviticoleando, y participó en múltiples competencias de la región metropolitana, los lagos, incluso dicen que algunos pasó por acá, hasta los ríos. Lamentablemente el Florentino salió positivo. Se envió la muestra a la OIE. El 8 de mayo dice la OIE, señores, esto está positivo. El 9 de mayo, el SAC dice, chuta, tenemos un caso de anemia infecciosa aquí. Florentino no reporta signos o síntomas, manteniendo su actividad asintomático. Bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Primero que nada, la autoridad veterinaria, ¿no es cierto?, declara emergencia sanitaria, comunicación de riesgo, ya sea los socios comerciales, instancias técnicas sudamericanas, el SAC, etc. Y bueno, lo que les dije, que se hace dentro de un caso positivo, por lo menos acá en Chile, se aplica la medida sanitaria de sacrificio inmediato. ¿Ya? Con respecto al origen de la infección, es no concluyente y se trabaja en las siguientes hipótesis. Se dice que fue un caso nativo, en la cual la infección está a lo mejor presente en el país y los programas de vigilancia activa anual no lo detectaron. Esperemos que no sea eso. Y lo otro es que es un caso importado con infección en país de origen. Es lo que yo creo. No creo que seamos tan, no quiero utilizar una palabra, chanta. No, voy a decir, no creo que seamos tan malos en eso. ¿Ya? Yo confío en los servicios agrícolas y ganaderos, ¿ya? Es la autoridad veterinaria en Chile, ¿ya? Hay laboratorios de referencia, hay muy buenos colegas con los cuales incluso yo trabajé, acuérdense que yo también trabajo en enfermedades infecciosas, y por lo tanto yo me voy más por la hipótesis de caso importado. ¿Ya? Obviamente se tiene antecedentes que este animal entró en octubre del 2018. Y bueno, acuérdense que es una enfermedad infecciosa no contagiosa. Esperemos que no le hayan tomado muestras de sangre, no tengo ese antecedente.
y a lo mejor se haya reutilizado alguna jeringa porque este animal además compartía con muchos otros animales. ¿Ya? Bueno, eso con respecto a la enfermedad. ¿Ya? Espero que les haya quedado claro. Ya aquí tenemos una enfermedad infecciosa que hasta el año pasado, ¿no es cierto?, no estaba presente en Chile. Ahora esperemos que hayamos erradicado el caso, ya, y seamos nuevamente libres de la enfermedad. Si no, bueno, vamos a tener más pega. ¿Ya? Y lamentablemente, por ser más bien la forma crónica la que más se presenta, va a ser difícil controlarla. Ojalá que le digo que no sea así. Bueno, les dejo un abrazo y nos vemos ya la próxima semana. Les voy a dejar también otras clases más grabadas para que vean. Esta clase ya no entra para la prueba, ya, así que ya es materia para la segunda. Chao, chao.